Bueno, vamos a hablar ahora del procedimiento del amparo indirecto. Este puede dividirse en las siguientes etapas. Primero, tenemos la presentación de la demanda. Debe presentarse por escrito y cumplir con requisitos específicos: datos del quejoso, autoridad responsable, acto reclamado, conceptos de violación y pruebas. Dos, hay un proceso de admisión y requerimiento. En esta etapa, el juez analiza la procedencia y solicita informes y, en su caso, concede la suspensión. Número 3, se relaciona con el informe previo e informe justificado. La autoridad responsable expone sus argumentos. En el punto número 4, hay una audiencia constitucional. En este acto procesal se desahogan pruebas y se escuchan argumentos de las partes. 5, se emite una sentencia. El juez se puede pronunciar en los siguientes sentidos: concede el amparo, niega el amparo o sobresee cuando existe causas de improcedencia. Esto es muy interesante. Cuando analicemos el tema de los efectos de las sentencias, vamos a ver en qué casos es improcedente una demanda de amparo. Los efectos y alcances de la sentencia se caracterizan por tener efectos relativos, es decir, benefician exclusivamente a quien lo promovió. No obstante, existen excepciones, por ejemplo, cuando se declara la inconstitucionalidad de normas generales, con efectos en materia administrativa o colectiva. Esa es como la excepción a las reglas. Los efectos más comunes son dejar sin efectos el acto reclamado, ordenar la reposición del procedimiento, obligar a la autoridad a emitir una resolución e impedir que el acto vuelva a cometerse en perjuicio del quejoso. El amparo indirecto es un pilar fundamental del Estado constitucional mexicano. Garantiza límites efectivos del poder público, fomenta la rendición de cuentas, ofrece a las personas un mecanismo efectivo para defender su libertad, su patrimonio, su debido proceso y, en general, todos sus derechos humanos. En un contexto donde la actividad estatal es cada vez más compleja, el amparo indirecto se convierte en una herramienta indispensable para la tutela judicial efectiva. Este término es muy importante, sobre todo en el Estado de Derecho. Ahorita vamos a hablar ya particularmente de algunas características del amparo indirecto. Entre las que tenemos, la autoridad competente, ya lo mencionamos, es el juez de distrito, aunque en ocasiones lo puede conocer un tribunal colegiado. Por eso se considera que es biinstancial. Mencionamos hace varios minutos esta particularidad, la cual no posee el amparo directo. Se tramita antes de que se emita una sentencia definitiva. Esta también va a ser una característica o una diferencia con el amparo directo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Procede contra actos que no pueden ser impugnados por otros medios ordinarios. Esto también es relevante. Es necesario agotar previamente los recursos legales ordinarios cuando estos existan. ¿Cuáles pueden ser estos recursos? Apelación, revocación, queja e inconformidad. En síntesis, el amparo indirecto, pues, va en contra de actos administrativos que vulneren derechos fundamentales, va en contra de omisiones o actos arbitrarios de autoridades que afecten el debido proceso. El debido proceso, reitero, es un derecho humano fundamental. Leyes o normas generales que afecten de manera directa a una persona,
y también va en contra de actos dentro de un procedimiento judicial o administrativo como embargos, detenciones ilegales, órdenes de cateo sin justificación, entre otras. En la siguiente tabla podemos observar los tipos de actos, omisiones y normas que pueden ser impugnados a través del amparo indirecto. Tenemos la clasificación, el tipo y algunos ejemplos. Cuando hablamos de normas generales, hacemos alusión a tratados internacionales. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un tratado internacional? Una convención americana sobre derechos humanos. Cuando hablamos de leyes federales, que también es un ejemplo de norma general, podemos hacer alusión a la Ley Federal del Trabajo. Leyes generales, como la Ley General de Salud. Constituciones locales, Constitución de Veracruz, por ejemplo. Leyes estatales, el Código Civil de Michoacán. Reglamentos, Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Decretos, decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo. Resoluciones y acuerdos, como la resolución del registro civil. Dentro de los actos y omisiones podemos tener actos de imposible reparación. ¿Cuál podría ser un ejemplo de este tipo de acto? Privación ilegal de la libertad. Cuando hablamos de omisiones de imposible reparación, podemos tener, por ejemplo, omisiones de dar medicamentos, omisiones de consulta indígena, entre otros. Cuando hablamos de violaciones graves a derechos humanos, aquí sí hay una línea muy delgada entre los bienes jurídicos tutelados que también mencionamos hace varios minutos, que se consideran en materia penal. Por ejemplo, privación de la vida, ejecuciones extrajudiciales, ataques a la libertad personal, pueden ser, por ejemplo, detenciones arbitrarias, deportación y expulsión, expulsión de personas migrantes sin audiencia previa. Desaparición forzada de personas, no localización de una persona después de haber sido detenida. Extradición, entrega de una persona a otro estado para su enjuiciamiento, que eso lo hemos visto en las noticias, sobre todo con delitos relacionados con el crimen organizado. Incorporación forzada a las Fuerzas Armadas, reclutamiento forzoso. Penas de muerte y otras degradantes, como actos de tortura, golpes, azotes y cualquiera que afecte la dignidad. Este término de dignidad es muy importante porque también nace con la reforma en materia de derechos humanos del año 2011. El término dignidad humana permite establecer esa línea delgada en el que el Estado tiene que velar por esos derechos humanos, porque al final del día también está protegiendo y salvaguardando la dignidad humana. Como referimos también a lo largo del desarrollo de lo que es el amparo indirecto, sabemos que puede funcionar una primera instancia, que es ante un juez de distrito, pero también tenemos una segunda instancia, que puede ser ante los tribunales colegiados de circuito. ¿Qué podemos concluir del juicio de amparo indirecto? Que es un mecanismo versátil, permite un alto grado de protección, que tiene una función preventiva y correctiva y que constituye un medio real y accesible para garantizar el respeto a los derechos humanos. Su vigencia y relevancia en la vida jurídica del país son indiscutibles y con esto cerramos el tema de amparo indirecto.